Buenos días, estoy haciendo este videito rapidito para hacer una explicación del por qué la estadidad no es posible para Puerto Rico. Esto fue un video que me pidieron algunas de las amistades mías que discutimos cosas de política, les gustan, por lo menos dijeron ellos que les gusta que como lo explico yo. Lo estoy haciendo para cualquier persona que ha tenido dificultad de entender la temática, poder entender de una forma lógica, no discutiendo cosas política barata o politiquería, nada de eso. Yo creo que hay por lo menos 7 temáticas o situaciones de por qué la estadía en Puerto Rico es imposible. Dos de ellas son por situaciones en la isla, por cosas en la isla, y 4 o 5 de ellas son por situaciones en los Estados Unidos. Y voy a ir rápido para no hacerlo muy largo. Tema número uno, no hay suficiente apoyo para la estadidad en Puerto Rico. Históricamente, Puerto Rico ha tenido 45% o 47% de la población a favor de la estadidad. En el último referendo supuestamente salieron 61%, pero eso es un número ficticio. Si se añaden los 500.000 papeletas que se votaron en blanco en la segunda pregunta, baja otra vez al 45% usual. Los dos casos más apegados a Puerto Rico o para usar de referencia son los de Hawái y Alaska. En Hawái, 77% a 94% de la población votó por la estadidad de Hawái, dependiendo de las interpretaciones que uno coja de esa decisión. Y en Alaska, por un factor de 6 a 1, la población de Alaska votó por la estadidad para ser el estado. Ya en Puerto Rico no hay esa proporción. Estamos hablando del 45% de la población de Puerto Rico. No tenemos, no, la estadía no tiene ni la simple mayoría para poder ser propuesta como una opción para Puerto Rico, mucho menos la mayoría abrumadora que se necesitaría para poder convencer a los Estados Unidos de que la estadía por Puerto Rico es posible. Ya con eso tenemos un obstáculo. El segundo obstáculo, en términos de la situación en Puerto Rico, es la economía de Puerto Rico. 50% de la gente en Puerto Rico vive debajo del nivel de la pobreza de los Estados Unidos y la isla está en una crisis económica y endeudada por más de 78 billones de dólares. Hay que preguntar qué exactamente estaría trayendo Puerto Rico a los Estados Unidos si se hace Estado, porque ya ellos nos usan para soldados para sus guerras, ya ellos pueden usarnos como consumidores para sus productos, ya ellos tienen bases militares en Puerto Rico y las podrían tener con el Estado Libre Asociado actual, la pueden tener a través de una república independiente, hay muchas repúblicas en el mundo que tienen bases militares de los Estados Unidos y la podrían tener como Estado, o sea que no es un beneficio ni tampoco es una pérdida, ellos lo pueden tener de cualquier forma. Si económicamente Puerto Rico está afectado, los estados no les negocio, no es un trato para los Estados Unidos hacer de Puerto Rico un estado. Le cuesta más dinero porque van a tener que alzarle un montón de programas federales para ayudar a alzar el nivel de calidad de vida para los puertorriqueños, que actualmente está muy pobre y que con esta Junta Federal que están discutiendo para Puerto Rico se haría mucho peor, especialmente para la gente que son de 18 a 25 años. Esos ciudadanos de Puerto Rico estarían teniendo salarios mínimos de 4.5 dólares a la hora, que es básicamente ridículo, es casi sueldos de esclavos. Entonces, ¿por qué la estadidad es imposible a nivel de los Estados Unidos? Número uno, la proporción de representación en los estados. Puerto Rico tiene más población que 22 a 25 de los estados, de los 50 estados de los Estados Unidos, o sea que casi ya más de la mitad. La estadidad de Puerto Rico haría que Puerto Rico tenía más representantes que esos estados, diluyendo el poder representativo de esos estados en el Congreso y muy probablemente añadiendo una delegación mayoritariamente demócrata al Congreso. Ningún republicano en particular, pero ningún representante de estados como North Dakota, South Dakota o el sur, etcétera, van a votar para un estado que le va a diluir el poder a ellos. Entonces, Puerto Rico tendría derecho a como 4 a 8 por ahí representantes en el Congreso y dos senadores en el Congreso. Ningún otro estado quiere diluir ese poder porque ahora mismo tienen 100 senadores, van a tener que diluir ese poder. En el Congreso estaríamos hablando de añadiendo un montón de demócratas. Ningún republicano va a querer añadir más demócratas a la matemática del Congreso. No les hace sentido desde el punto de vista de poder de representación. Número dos, el problema del lenguaje y la cultura. Los boricuas hablamos el castellano y el español, todos lo hablamos, y solamente como 25% de los boricuas hablan el inglés a nivel necesario para ser considerados diestros.
Los americanos saben esto. En los momentos que se consideró la estadidad en para Puerto Rico, como fue el proyecto Young, del representante Don Young de Alaska, cuando se debatió el proyecto en el Congreso, surgieron grupos de americanos xenofóbicos de organizaciones como English Now o English First a protestar la inclusión de un estado hispanoparlante. Aunque los líderes estadistas en Puerto Rico han hablado de estadidad jíbara, en donde en el español no es negociable si se hace Estado Puerto Rico, ellos no son los que deciden las condiciones para la estadidad, son los norteamericanos los que deciden. Para los Estados Unidos no es aceptable un Estado mayoritariamente de hispanoparlante con una identidad nacional cultural distinta. Aún la gran mayoría de los estadistas se consideran boricuas primero y estadistas segundo. Y para el norteamericano ese pensamiento es contrario a la concepción nacional de ellos, en donde ellos se sienten americanos primero y residentes de sus estados segundo. Los americanos están conscientes de que no quieren crearse una situación como lo que sufrió Quebec en Canadá, en donde una porción de su país se siente distinto o es distinto y después vengan ansias de separación. Ya de por sí hay un movimiento exigiendo separarse de los Estados Unidos. En Hawái y en Puerto Rico hay un movimiento fuertemente independentista, además que 48% de la población se siente lo suficiente boricua para no desear la estadidad, que es los populares. So, si tenemos 48% más los independentistas, estamos por ahí 53-54%, que ya no quieren ser americanos, no se sienten americanos de ninguna forma. Y de los otros 45% que son estadistas, una porción significante de ellos se dicen, no, yo soy boricua, yo me siento boricua, yo quiero ser parte de los Estados Unidos porque quiero los beneficios o la ciudadanía americana, o creo que esta es la única forma de asegurar la unión con la ciudadanía y la defensa común, etcétera. Pero yo me siento puertorriqueño. O sea, hay un problema grande en términos de identidad cultural que no se puede reconciliar con la identidad cultural nacional, lingüística, etcétera, con la de los norteamericanos. ¿Ok? Aunque hay diferentes, obviamente, minorías y hay mucha diversidad en los Estados Unidos, una cosa es diversidad dentro del Estado, otra cosa que un Estado completamente sea mayoritariamente no blanco. No hay ningún Estado en la Unión, por lo menos hasta ahora, que es mayoritariamente no blanco. California se está acercando con el nivel de hispano, pero no hay ninguno. Y eso cambiaría muy fuertemente la concepción nacional de tener un estado completamente distinto y con un movimiento fuerte de independencia y gente protestando que no quieren ser parte de los Estados Unidos. 3. Conflicto cultural ciudadano. El americano promedio no sabe de Puerto Rico, no sabe que Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos. En muchos casos confunden a Puerto Rico como país extranjero que necesita que sus ciudadanos tengan pasaporte. El americano promedio no tiene ningún interés por la estadidad de Puerto Rico. No es un tema que se discute en los periódicos ni en los noticieros de los Estados Unidos, muy pocas veces. La poca cobertura de Puerto Rico que existe lo explica el norteamericano lo pobre que es Puerto Rico, la triste situación de falta de poder político y la corrupción dentro de su sistema político. Con la excepción de la minoría de los boricuas que vienen a los Estados Unidos y dan la cara dignamente por nuestra patria, el americano está acostumbrado a ver muchos boricuas que vienen de Puerto Rico sin recursos, sin conocer el lenguaje, sin talentos o estudios y que terminan necesitando de las mismas ayudas federales de cuales dependían cuando estaban en la isla. Esa concepción del boricua, que no es perfecta ni es correcta, de cualquier manera afecta cómo el norteamericano ve la posibilidad de la estadidad de Puerto Rico. Para nada es una concepción que apoya la estadidad de Puerto Rico porque, pensando desde el punto de vista del norteamericano, ¿quién caray quiere añadir un estado de gente pobre que chupan del sistema y que ni hablan inglés? Especialmente en estos tiempos de xenofobia y sentimientos anti-inmigrantes tan radicales que un personaje como Donald Trump está casi para ganar la nominación del Partido Republicano, si tú no puedes convencer no solamente a una porción, 10, 25, 30, 40%, si tú no puedes convencer unas mayorías abrumadoras en los Estados Unidos para apoyar la estadidad de Puerto Rico, no importa si en Puerto Rico hubiera 90% apoyando la estadidad. Si aquí los americanos no lo quieren, no pasa. Y eso es un tema que no se discute mucho. Se discute mucho que los puertorriqueños lo quieren o que no lo quieren, o que debería ser mejor, o que nos merecemos. Son preguntas bobas, porque al fin y al cabo los dueños del circo son norteamericanos. Yo quisiera vivir al lado de la casa del vecino mío porque tiene una casa mejor que mía. Y puedo decirle que yo me lo merezco porque ha ayudado a cortar su grama todo lo que yo quiera. Y yo me lo merezco porque le he dado invitado a mis barbecues me lo merezco. Eso no importa para él. Si él dice que yo no vivo en la casa de él, yo no vivo en la casa de él. Y eso es una temática que muchos boricuas no se entienden. Aquí no hay interés alguno por la estadidad de Puerto Rico. No se discute, inclusive no saben que en Puerto Rico hay caravanas con gente con bandera 51 estados. Eso es algo que ellos no saben. Puerto Rico no llega
a la conciencia del americano. El americano está preocupado con sus propios problemas económicos, está preocupado por la guerra en Irak, está preocupado por salud pública, por los problemas aquí nacionales de su país. Puerto Rico no figura en la discusión política de los Estados Unidos y eso es algo que si no se figura, número uno, y número dos, aún si figurara, los americanos van a ver y decir, ¿para qué yo quiero un montón de gente que está dependiendo del fondo federal? Yo no los quiero hacer Estado, mejor córtenlo. El americano promedio, no el político, el americano promedio que trabaja todos los días, el albañil, el plomero, el maestro, la persona regular por ahí, no le interesa Puerto Rico y no lo va a hacer el Estado a ustedes. Ese es el tercer situación, el conflicto cultural ciudadano que no se ha discutido, es un tercer tema. Cuatro, el valor estratégico. Simplemente ya Puerto Rico no tiene el valor estratégico militar que antes tenía durante los tiempos del Imperio de España y durante la Guerra Fría de la Unión Soviética. Si bien antes los norteamericanos establecieron el ELA para asegurar tener control sobre el territorio de Puerto Rico, mientras libraban una guerra fría con la Unión Soviética y para proyectar el poder militar a Latinoamérica, ya eso se acabó. Con la apertura con Cuba, estamos viendo el final del valor militar estratégico de Puerto Rico, ya que USA tiene bases y lazos militares con varios países latinoamericanos. No es necesario hacer de Puerto Rico un estado para mantener bases militares. Inclusive lo puede hacer con el actual y lo puede hacer con una república de Puerto Rico en el futuro. Esas son las 7 razones por cual la estadía de Puerto Rico es básicamente una imposibilidad y los personas en Puerto Rico tienen que tener eso en mente. Si me preguntan a mí qué es lo que va a pasar, yo creo que ahora mismo el norteamericano se da cuenta, y cuando hablo del norteamericano hablo de los gobernantes. El gobierno de los Estados Unidos se ha dado cuenta de que Puerto Rico tiene un parálisis político donde no pueden decidir sus propias decisiones, donde donde lo más simple no se puede lógicamente arreglar por la politiquería, las batallas políticas baratas que son pobres. No son discusiones como las que estamos hablando ahora mismo para saber un problema y lógicamente encontrar una solución. Pues en Puerto Rico no se pueden decidir. Han tratado 3 plebiscitos y cada vez de alguna forma u otra se modifica para dañar el plebiscito o los resultados no concluyen nada. Por lo tanto, mi apreciación es que con esto del caso Sánchez están haciendo la camita, como dicen. Primero van a declarar que Puerto Rico es un territorio que las jurisdicciones son diferentes, etcétera. Quizás a través de eso aclaran que ya la apreciación de los casos insulares no aplica o que debemos descolonizar a Puerto Rico. Puede haber una decisión judicial, quién sabe, donde dicen que ya eso no es compatible con la Constitución. Si ellos deciden cambiar el pensamiento de los casos insulares, puede causar una crisis política para los Estados Unidos que necesite que el Congreso atienda la situación de Puerto Rico. Eso es una cosa que los independentistas en Puerto Rico han pensado, especialmente los independentistas del PIB, han pensado que es necesario traerle la crisis a los Estados Unidos, porque saben que si le traen la crisis a los Estados Unidos o si ganan la estadidad en Puerto Rico, aseguradamente van a resachar la estadidad por las 7 razones o más, que yo no, quizás se me ha olvidado una, que he mencionado. Yo pienso que a los puertorriqueños se les va a ofrecer una especie de república asociada, similar a las Marshall Islands, similar a los Palau Islands y similar a los Micronesia Islands. Quizás con algunas modificaciones de libre tránsito, quién sabe si incluyendo una doble ciudadanía, ciudadanía de Puerto Rico, de República de Puerto Rico y ciudadanía de los Estados Unidos. Eso hay que verse porque eso le daría una ventaja a Puerto Rico que no tienen los otros estados. Y es muy improbable que van a hacer eso, pero nunca digo imposible. So, es posible que puedan ser una república asociada similar a las que tienen ya, porque hay ya una república asociada con los Estados Unidos, ya ese formato existe, pero con algunas modificaciones y hay varios planes. Yo sé que Farsa Zamora tenía uno, los soberanistas en Puerto Rico han puesto sus propios diseños. Hay diferentes formas de establecer esa libre soberanía o una república independiente que tiene un pacto de asociación con los Estados Unidos. Yo creo que los puertorriqueños les van a ofrecer eso y a la mayoría de los puertorriqueños van a decir que sí. Aunque les guste o no les guste mucho, van a decir que sí. Y el caso colonial de Puerto Rico va a terminar con eso, porque no van a ir por la independencia. La independencia no ha podido recibir suficiente apoyo del país y si el país se lo obliga a no aceptar el Estado Libre Asociado, va a haber más gente que va a apoyar la estadidad que van a apoyar la independencia. Entonces, cuando llegue el rechazo de la estadidad, quedan 2 opciones, independencia o república asociada. Y la mayoría de los boricuas, conociéndolos yo y como ustedes conocen, van a ir con la república asociada. Y si algún día en el futuro, después los boricuas aprenden a no tenerle el miedo a ser libres, pues mira, quién sabe si de república asociada cambian a independiente. Gente, por eso es que la estadidad no es posible y pueden poner sus comentarios y seguimos las discusiones buenas, ¿ok? Bye bye.